nosotros. Xarxa de Centres Oficials Toyota a la Comunitat Valenciana patrocina esta película. Buenas noches. El Partido Popular ha lanzado una nueva propuesta electoral que, al parecer, cala hondo en la sociedad española. Regular la inmigración, cumplir las leyes españolas, respetar las costumbres, asumir los valores que conforman nuestra cultura y tener los mismos derechos y obligaciones que un ciudadano español. Y esto, parece ser, ha crispado al gobierno socialista, que ha reaccionado de forma sorprendente. Es una propuesta similar a la existente en muchos países de la Unión Europea, como Francia con Sarkozy o el Reino Unido con Blair. Por tanto, y por lo que nos parece a muchos, ni son normas excluyentes, ni restringe derechos, ni mucho menos, menuda barbaridad, es xenofobia. Esto es, sencillamente, respetar las leyes, integrarse en unas costumbres y aceptar unos valores. ¿O hay alguien que crea lo contrario? Uno puede atribuir la reacción del gobierno socialista a su propia falta de respuesta, ¿o no? De todas formas, esta parece ser la tónica de la campaña electoral. Una oposición que enarbola propuestas de gobierno y un gobierno que se dedica a demolerlas con argumentos propios de una oposición sin ideas. Para colmo, el Tribunal Supremo ha frenado en seco las repentinas prisas gubernamentales por ilegalizar ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas, poniendo en evidencia el carácter oportunista de esta urgente iniciativa. La justicia es algo serio. Bien ilegalizados están los cómplices de ETA, pero en un Estado de Derecho es tan importante respetar las formas democráticas como ajustarse a ellas en tiempo y forma. Y estos dos últimos conceptos, por lo que parece, no han sido tenidos muy en cuenta por quien ostentaba la responsabilidad de impedir la presencia de colaboradores de terroristas en las instituciones. Y otro tema de debate en nuestro programa de hoy, el apoyo que un grupo de cantantes y actores ha otorgado a los candidatos políticos, aunque solo en este país ha ocurrido que acompañen esta legítima manifestación de preferencias con insultos a la oposición. Los artistas de La Ceja han hecho suya la principal estrategia de lanzarse a degüello del Partido Popular. ¿Tendrá algo que ver el canon digital, las subvenciones? Por cierto, los acordes de defender la alegría va dirigida también a las listas del paro, al endeudamiento de las familias, al aumento de la inflación, es decir, va dirigida a toda la sociedad española que, según las encuestas, opinan que aumentan las dificultades para llegar al final de mes, o es solo un canto a sus propios intérpretes. Temas para el debate en